Bueno, esta forma de ejercicio puede aparecer, digamos, tanto para elástica como para flexión también, tranquilamente. O sea, lo que te plantea es, te da ya toda una estructura dimensionada. Fíjate que en este caso tenemos una viga apoyada, en donde te dice de que la viga está formada por un perfil normal doble T, ¿cierto? 300, donde, o sea, ya de tablas podemos saber de cuánto es su WX y su IX, ¿sí? Su inercia y su módulo resistente. Como es acero, bueno, su tensión admisible sigue siendo esto, y su módulo de elasticidad sigue siendo esto. Ahora, esta estructura está formada por una viga simplemente apoyada, que va desde A hasta B, ¿cierto? Y en el centro de la luz, o sea, en el centro, fíjense que a 4 metros y a 4 metros de ambos apoyos, tiene un anclaje con dos tensores, ¿sí? Donde cada tensor, acá le pongo un de Y, cada tensor está inclinado, fíjense que acá nos acota, digamos, 4 metros, coincidente con 4 metros, es decir, que este ángulo acá es 45 grados, ¿ok? Y lo que te pide la consigna, bueno, y esto que cada tensor, digamos, tiene su sección ya definida también. O sea, la estructura está toda dimensionada. Tiene el valor de cada elemento estructural y sus dimensiones, ¿sí? Eh, lo que te pide, fíjense que es que calcules cuál es la Q admisible. Es decir, hasta qué carga distribuida, bueno, acá te pide una carga distribuida, ¿no? Hasta qué valor de esta carga uniformemente distribuida yo puedo cargar sin que falle la estructura. ¿Sí? Va a haber un valor límite a partir del cual si yo sigo aumentando se va a romper la estructura. Entonces, ese valor límite es el que nosotros nos pide hallar. ¿Se entiende eso? Sí, Bueno, entonces eh, vamos a tener que trabajar, ahora vamos a ver, eh, todo como si fuese una estructura normal, pero la carga va a ser como una incógnita, ¿sí? Es decir, vamos a tener que hallar, para simplificar, digamos, reacciones, solicitaciones, y con esas solicitaciones nosotros vamos a determinar las tensiones, ¿sí? Es decir, vamos a relacionar las tensiones. Y como nosotros tenemos una tensión admisible, ¿sí? Eh, Dentro de estas tensiones de trabajo van a estar trabajando, o sea, van a estar incluidas las solicitaciones que van a tener como incógnita el Q admisible. Entonces, cuando nosotros relacionemos con la tensión admisible, nos va a quedar una sola incógnita, que es esta Q admisible, que vamos a poder, eh, ¿cómo se dice? Despejar, ¿sí? Eso en síntesis va a ser el trabajo. Esto mismo lo puede pasar para cualquier, digamos, tipo de ejercicio. Entonces, siempre hay que acordarse de que una estructura tiene, tiene esa relación, ¿sí? O sea, por un lado vamos a tener cargas externas y solicitaciones, ¿sí? Esto va a ser todo un grupo. Y después vamos a tener las propiedades de la estructura, que pueden ser propiedades de la sección o de la estructura en general, es decir, longitudes, áreas, momento, eh, momento de inercia, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la estructura propiamente dicha, ¿sí? Y después por otro grupo vamos a tener, bueno, las tensiones. Fíjate que relacionando las cargas con las estructuras, nosotros vamos a tener tensiones que estén trabajando. Si a estas tensiones las relacionamos con las tensiones admisibles del material, se termina ahí formando, digamos, como un triángulo de dimensionamiento, ¿sí? O sea, si tenemos estas tres componentes, nosotros podemos dimensionar o verificar cualquier estructura.
Ahora, si una de estas componentes es incógnita, tendríamos que tener las otras dos. Por ejemplo, en este caso, la incógnita van a ser las cargas, ¿sí? Acá va a estar la incógnita. Entonces, nosotros tenemos que tener como dato las propiedades de la estructura y las tensiones admisibles. Que fíjense, tenemos de datos, ¿sí? Tenemos todas las propiedades de la estructura, tenemos de qué está formado cada elemento, y también tenemos de datos qué material es y qué tensión admisible tiene. Entonces no hay problema, podemos despejar esta incógnita. Otro, en los casos comunes, digamos, es que nosotros tenemos las cargas, podemos calcular solicitaciones, tenemos las propiedades de longitud, digamos, y tenemos la tensión admisible, o sea, adoptamos un material. Y con eso nosotros terminamos de definir las secciones, ¿viste? Eso es lo más común, pero también recuerden de que podemos siempre trabajar con estos tres elementos. Ok. Entonces, ahora, para continuar acá, fíjense que tenemos formado como un triángulo equilátero el tensor y tiene su longitud el tensor, ¿sí? Entonces, como cálculo auxiliar nada más, lo pongo acá, va a ser igual, o sea, es la hipotenusa, fíjense, de un triángulo rectángulo. Entonces va a ser la raíz cuadrada de la suma de los catetos, que va a ser 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, simplemente. Como un dato, digamos que está ahí, pero no está calculado. Entonces sería raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, 5,66 metros. ¿Sí? Esto como dato. Bueno, en este caso, fíjense de que como tenemos un tensor, o sea, dos tensores en realidad, hay que ver cómo ese tensor afecta a nuestra viga, ¿sí? Hay que transformar el tensor, digamos, en una acción sobre la viga para poder después solamente aislar la viga simplemente apoyada y ahí hacer todo el cálculo que les dije. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es, a nuestra viga que tenemos, con su carga distribuida uniforme, vamos a tener que reemplazar estos tensores por una carga puntual, ¿sí? Vamos a llamar X, por ejemplo, que va a reemplazar el efecto de los tensores. ¿Se entiende eso? Para poder calcular todo como con la ecuación de la elástica sin problema, ¿cierto? Si Sí, sí, vos, claro. si vos metés esto en un programa es más fácil, digamos. Pero por la ecuación de la elástica vamos a tener que reemplazar los tensores por una acción. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, y en este caso eh, hay que hacer, digamos, más que nada es geométrico. Siempre tienen que tratar de imaginarse cómo se está deformando el tensor. En este caso, ¿cierto? La carga está distribuida, está yendo hacia abajo, ¿sí? Entonces va a tratar de llevar tanto a la viga como a los tensores hacia abajo, ¿sí? Entonces, la viga, acá yo voy a poner, la viga va a tratar de hacer esta curva, ¿cierto? Con la carga ahí aplicada. Entonces, los tensores que en un principio estaban así, ¿sí? Ahí en el punto C, van a seguir vinculados a la viga, por lo tanto van a cambiar su dirección, pero también van a cambiar su longitud. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es decir, el punto este C ya no va a estar ahí, sino que va a estar acá abajo. ¿Sí? Le podemos llamar C'. Y por ahí pasa la elástica. ¿Sí? Entonces, estos tensores, por el hecho de que están anclados ahí a la viga, van a desplazarse hacia abajo, digamos, se van a rotar y se van a estirar. ¿Cómo yo sé que se estiran? Porque si rotasen sin estirarse, tendrían solamente esa longitud. Es como decir que yo pongo acá el compás con el radio este y, digamos, trazo así un círculo
Y yo sé que hasta ahí puede rotar sin estirarse. Pero como tiene que rotar hasta este punto, sí o sí va a tener que estirarse un poco más y llegar, ¿sí? Entonces tiene esos dos movimientos, digamos. Por un lado acá lo voy a poner exagerado, digamos. Por un lado va a rotar, ¿cierto? Eh, por un lado va a rotar y acá va a seguir teniendo la longitud L, pero para poder llegar de C a C', tiene que estirarse este tramo, ¿sí? Desde acá hasta acá. Y a eso lo llamamos el delta L, ¿sí? De este tensor. Y fíjense que como los dos tensores son simétricos, en ambos casos va a pasar lo mismo, ¿no? El tensor va a terminar, eh, va a terminar girando así y se va a estirar también un delta L igual, ¿sí? Entonces, en síntesis, los tensores están sometidos a tracción, ¿sí? Y se deforman hacia abajo. Pero acá lo que yo tengo que hacer, como veíamos la vez pasada, la ecuación de compatibilidad, yo a mi viga sé que se deforma hacia abajo, nada más. Es decir, ahora le voy a mostrar. Bien. Eso pasa con los tensores, pero la viga, entonces dijimos que, acá lo voy a dibujar más grande, estaba en este punto y pasó a este punto, es decir, tiene acá un pequeño descenso al que le podemos llamar, vamos a llamarle delta 1. ¿Sí? Esto es lo que sufre la viga en el punto C, digamos, para pasar de C a C'. ¿Sí? Y dijimos que los tensores para pasar de C a C' también tenían lo mismo, es decir, pasaban de C a C', entonces tenían un delta L acá, un L acá, delta L acá. Pero fíjense de que estos delta L, para pasar de C a C', el delta L este no es igual a este delta 1, sino que el que es delta 1 es esto que está acá. ¿Se ve? Es decir, el delta 1 de la viga es el desplazamiento entre C y C', pero lo que nosotros tenemos de los tensores como alargamiento o como deformación es el delta L. Entonces tenemos que, para poder armar la ecuación de compatibilidad, es decir, ahora vamos a hacer las tablas y armar nuestra ecuación que iguala a descensos, tenemos que ver una forma de relacionar el delta L del tensor, que lo podemos obtener por Hooke, con el delta 1 de la viga, que lo podemos obtener también por tablas, y, o sea, utilizando las tablas de elástica. Y ahí yo voy a poder relacionar ambas deformaciones, que van a ser iguales, y va a tener como incógnita el Q admisible, y nos va a permitir determinar este X, ¿sí? Fíjense que, bueno, ahora cuando veamos, se van a ir simplificando las cosas. Entonces, eh, este desplazamiento entre C y C' es un desplazamiento muy pequeño. Entonces, si bien esta figura que se forma acá, lo voy a poner acá, esto es C, esto es C', esto es delta 1, y acá vamos a tener delta L y delta L. Si bien esta deformación es muy pequeña, nosotros podemos suponer de que, fíjense, si bien acá teníamos así, acá teníamos, y nosotros conocíamos este ángulo que era 45 grados. ¿Sí? Eh, fíjense acá, al ser una deformación muy pequeña, fíjense que como este era 45 grados, acá va a tener un ángulo y acá va a tener otro ángulo. Como este de acá es muy pequeño, ¿sí? El de esta esquina,
es muy pequeño, nosotros podemos mantener esta relación acá con este triángulo que formamos abajo también. Es decir, este va a ser 45 grados. Por lo tanto, este también va a ser 45 grados. Por el hecho de que son deformaciones muy pequeñas, ¿sí? Y, a ver, no hay casi distorsión de los ángulos. O sea, hay una distorsión, pero es muy pequeña, entonces se puede decir que son iguales. Entonces, en este triángulo, tanto este ángulo como este ángulo son 45 grados. ¿Se entiende eso? O sea, por el hecho de que es una deformación muy pequeña, podemos hacer esa simplificación y en ese caso nos quedaría un triángulo, o sea, dos triángulos así formados. A ver, vamos a hacerlo más grande. Eh, Esto de acá, acá. Esto es delta 1, esto es delta L, esto es delta L. Esto a ambos lados es 45 grados, 45 grados, acá arriba también. Y fíjense, como son 45, estos de acá también son delta L, digamos. ¿Se entiende? Bueno, entonces tenemos que ver una forma de relacionar el delta 1 con los delta L, ¿sí? Vamos acá. Esto yo voy a borrar para seguir. Entonces, en primera instancia, esta es la relación que vamos a utilizar, o sea, vamos a buscar ahí cómo relacionarlo. Pero primero vamos a hallar qué valor tiene delta 1 y qué valor tiene delta L, ¿sí? Para eso, vamos a plantear los estados que estamos viendo. Eh, Esto de acá, que les dije que va a ser la simplificación, es lo que se tiene que igualar a los delta L, ¿sí? Esta combinación, que nosotros la vamos a descomponer en una viga simplemente apoyada con carga distribuida, más una viga simplemente apoyada con un X, ¿sí? Ambos se van a deformar, ahí, ambos se van a deformar así y así. Y en el punto que nosotros estamos por hacer la igualdad, a la mitad de la luz, a este le podemos llamar alfa A y alfa, delta A y a este delta B, ¿sí? Y sabemos de que alfa, escucha, delta A más delta B es igual al delta 1 que nosotros usamos acá, ¿sí? Eso acuérdense. Ahora, esto, ambos, delta A y delta B, los sacamos de tabla. No hay problema. Bueno, acá yo puse hacia abajo, pero tendría que ser hacia arriba. Por el hecho de que el X va hacia arriba. ¿Sí? Así se deformaría. Entonces, este de acá me va a dar un menos delta B. Acá. Delta A menos delta B me va a dar el delta 1 definitivo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sin problema? Sí. Bueno. Este delta A, no hay problema, dijimos, lo sacamos de tabla. Fíjense que es una viga simplemente apoyada. Vale, voy a abrir las tablas.
En este caso, fíjense, es la tabla 8.1. Vamos acá al tipo de viga que son simplemente apoyadas. El caso 8, fíjense, es una viga simplemente apoyada en los extremos y tiene una carga uniformemente distribuida, ¿sí? A la cual le llama P, ¿sí? Que en nuestro caso sería el Q admisible. Y lo que a nosotros nos interesa es el descenso máximo. ¿Por qué? Porque es el descenso a la mitad de la luz. Siempre que tengamos una viga simplemente apoyada con una carga simétrica, el descenso máximo va a estar a la mitad de la luz. Entonces, en este caso, usamos esta forma, ¿sí? Que sería 5 por Q por L a la cuarta sobre 384 E por I. Entonces, acá QA va a ser igual a 5 por el Q admisible, que es el Q que está actuando, por el L total, acuérdense acá es el L total, a la cuarta, sobre 384 E por I. ¿Sí? Y el L total es el 4 más 4, o sea, los dos. ¿Sí? De acá, fíjense que todo es dato menos el Q admisible. Es decir, nos va a quedar 5 por Q admisible por, como, bueno, acá podemos hacer un pasaje de términos. Como esto está en centímetros, el I está en centímetros, vamos a pasar el megapascal también a kilonewton sobre metros cuadrados. Sobre, sí, metros y después a centímetros. Vamos a ver dónde está. Más fácil, vamos a ver, vamos a dejar acá armado y les voy a mostrar después. Por ahí se puede simplificar. 8 metros. Bueno. Acuérdense siempre poner las unidades, así no la pifean con eso. Pues siempre ahí quiere ser el dilema. Esto sería E por I, digamos que está en centímetros. Que tenemos que ver. Esto lo dejamos por ahí. Ahora vamos a ver este valor. ¿Sí? Es una carga puntual apoyada a la mitad de la luz, ¿sí? Que bueno, o sea, lo único que cambia es que va para arriba, por lo tanto el signo nomás nos modifica. Entonces vamos a darle en las tablas. Y tenemos una viga acá. El caso 6, fíjense, viga simplemente apoyada, con carga concentrada P en el centro, ¿sí? Esta P vendría a ser nuestra X, ¿sí? Fíjense, vamos a utilizar también otra vez el descenso máximo, que sería P por L al cubo sobre 48 E por I. ¿Sí? Esto fíjense que acá en la tabla, por ahí los exponentes se confunden si es un 2, es un 3, un 4. Bueno, lo que pueden hacer es, para asegurarse, es verificar las unidades. Es decir, esto es un descenso. El resultado tiene que estar en unidad de longitud, es decir, o en metro, o en centímetro, o en milímetro. Entonces, si ustedes ponen acá todas las unidades, fíjense que al simplificar le tiene que quedar centímetros, metros o milímetros. Con eso se aseguran. En este caso es al cubo. Acá les muestro por qué. El P es kilonewton, vamos a suponer. Después tenemos L, que puede ser centímetros. Si está al cubo, queda así. Después abajo tenemos, bueno, 48. E vendría a ser kilonewton sobre centímetros cuadrados. ¿Sí? Y el I va a ser centímetros a la cuarta. Este se va con este queda al cuadrado. Y este se va con este y te queda solamente centímetros. Si esto estaba a la cuarta, ¿sí? Acá te iba a quedar centímetros al cuadrado. ¿Sí? O si estaba al cuadrado, en vez de 3 era un 2, este se iba a simplificar con este y me iba a quedar adimensional, digamos, y no tiene sentido. Entonces, de esa forma ustedes pueden asegurarse ahí que cuál es el exponente. Bueno, sería P por L al cubo sobre 48 E por I.
Eso vendría a ser nuestro delta B. Sería X por L, fíjense que acá también es el L total, al cubo sobre 48 E por I. Lo voy a dejar así también y vamos a ver. ¿Cuál es el tema acá? Para poder, en este caso, digamos, el delta B, el X, fíjense que es, o sea, es una fuerza que nos está representando el efecto de los dos tensores, ¿sí? O sea, la tensión que está ejerciendo dos tensores que encima están inclinados. O sea que este X nosotros tenemos que ver cuánto vale haciendo una composición de fuerzas. Es decir, yo supongo acá mi viga, tengo este tensor y tengo este otro. ¿Sí? Como dijimos, se están traccionando, por lo tanto, la tensión dentro del tensor, es decir, la fuerza que el tensor está tratando de ejercer para contrarrestar la deformación, va a ser hacia allá. ¿Sí? Esto, a ver, para que quede claro. Si un tensor, ¿sí?, tiene esta longitud y es traccionado, es decir, tiene una fuerza externa que lo lleva a traccionarse, ¿sí? Este era el L y este ahora el delta L. Entonces, las fuerzas internas van a tratar de contrarrestar a estas dos fuerzas. Es decir, la fuerza interna, la tensión dentro del tensor va a tratar de hacer esto. Acá y acá. Lo mismo si pasase lo contrario, digamos, así yo tengo un tensor así y se trata de acortar, ¿sí? Entonces, las fuerzas externas lo que están haciendo es comprimiéndolo, ¿sí? Por lo tanto, las fuerzas externas y las fuerzas internas van a tratar de contrarrestar eso, es decir, tirarse, ¿sí? Entonces, eso tenemos que analizar. En este caso, como habíamos visto al principio, el tensor se está traccionando. Entonces, las fuerzas internas, a la que le vamos a llamar T, este va a ser T1 y T2, tratan de ir así a contrarrestar a ese efecto de la tracción. Por lo tanto, el X que nosotros tenemos, vamos a ponerlo acá, que va acá, vendría a ser nuestro X. Ese va a ser una composición de estos dos, de T1 y de T2. ¿Sí? Recuerden, acá teníamos 45 grados, teníamos 45 grados, y bueno, o sea, por ende también acá y acá va a ser 45 grados. Entonces, ¿cómo hallamos el valor de este X? Podemos hacer, por ejemplo, fíjense que si hacemos sumatoria de fuerzas en X, como está en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Y acá las fuerzas que están son T1 y T2. ¿Ven? Entonces, el T1 por el coseno de 45 menos el T2 por coseno de 45 nos va a dar 0. Es decir, eso nos confirma de que la fuerza es vertical. Es decir, las componentes acá de estas, si se proyectan en X, se anulan entre sí. Es decir, solamente va a tener componente vertical. Entonces, para eso vemos la sumatoria de fuerzas en Y, que también tiene que ser igual a 0. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Un T1 por, bueno, seno de 45, ¿sí?, que sería esta proyección acá, más el otro, la componente de T2 también vertical. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros tenemos de que la resultante, digamos, entre estas dos tiene un valor y va a ser igual, fíjense, les digo.
acá la sumatoria en I de estas tensiones nos va a dar esta X, digamos, o sea, no es 0. Porque eso es lo que nosotros estamos tratando de determinar. Acá es X. ¿Sí? Y de esa forma nosotros, despejando ahí, podemos obtener cuánto vale esa tensión X, digamos, que es la que nosotros estamos por utilizar. Entonces, en síntesis, X va a quedar, fíjense, T1 y T2 son iguales. De acá nosotros podíamos despejar T1, quedaba igual a T2. Entonces, es simplemente 2 veces T2 o T por seno de 45. Eso era X. ¿Sí? Siendo T la tensión que está actuando en cada tensor. ¿Sí? Que tampoco conocemos, va a ser una incógnita en nuestro problema. Es decir, acá yo puedo reemplazar, me va a quedar 2 por seno de, por T por seno de 45 por L al cubo sobre el 48 de por ahí. Bien. Entonces ahí ya tenemos también esta relación acá. Lo que nos faltaría sería, a ver, ya tenemos entonces cuánto vale delta A, tenemos cuánto vale delta B, y nos faltaría determinar a qué equivale delta 1, que como dijimos tenía una relación con el delta L del tensor. Entonces, esto vamos a igualar a este, que a su vez es igual a este. Ahí le voy a mostrar. Volvemos acá. En este caso, delta 1 a qué es igual. Sí, acá geométricamente nada más. Delta 1 va a ser igual a, fíjense que es la hipotenusa de un triángulo con 45 grados de ángulo interno. Entonces podemos hacer la raíz cuadrada de delta L al cuadrado más delta L al cuadrado. Una opción. La otra opción sería de que hacerlo por trigonometría. Eso sería por Pitágoras. Por trigonometría sería el... A ver. Como el coseno de 45, fíjense, por ejemplo, el coseno de este va a ser el adyacente por sobre la hipotenusa, es decir, coseno de 45 va a ser delta L sobre delta 1. Entonces, de acá nosotros sacamos nuestra relación. ¿Estamos? Que es la que usamos acá. Que va a ser delta L sobre coseno de 45. Bien. Pero acá nos falta determinar cuánto vale delta L. ¿En qué sentido? En el sentido de, nosotros teníamos nuestro tensor con una longitud L y se alargó un delta L, ¿sí? Debido a, bueno, las tensiones a las que están sometidas de tracción que tenía su correspondiente tensión interna, digamos, que se contrarrestaba, por lo tanto son iguales, es decir, esto también es T, esto también es T. Ahora, recordamos también de que ya teníamos de dato el sigma del tensor y como es a 0 el módulo también conocido, ¿sí? Entonces como es una deformación longitudinal, o sea, unidimensional nada más, vamos a aplicar la ley de Hooke, la que conocemos, es decir, sigma nosotros sabemos que es el E por un epsilon, ¿sí? En donde el sigma va a ser igual a la tensión dividido
sea, la tensión acá sería como fuerza, es una fuerza, no una tensión tensa, la tensión T. Dividido el área, y esto nos genera la tensión sigma, ¿sí? Ahora, esto va a ser igual al E, que es un dato, y la deformación unitaria es delta L sobre L. ¿Sí? Todo esto de la ley de Hooke, conocemos. Y fíjense acá, esto es dato, esto es dato, esto es dato. Este no conocemos, le voy a poner otro color. T no sabemos exactamente su valor y delta L tampoco, ¿sí? Pero acá nos interesa despejar el delta L, ¿sí? Entonces, delta L por Hooke, que va a ser igual, vamos a tener que delta L va a ser igual a T sobre sigma, y esto, fíjense, pasa dividiendo, queda E acá abajo, y queda el L arriba. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar para meter acá. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a escribir acá toda la expresión completa, ¿sí? Y acá teníamos que era 5 sobre 384 por el Q admisible por la longitud total, la cuarta, dividido nuestro E por I. Menos, vamos a ver, va a ser el P, que era nuestro X, que reemplazamos y quedó 2 por T por seno de 45, por el L al cubo sobre 48 E por I. Y esto tiene que ser igual a delta L dividido coseno de 45, es decir, reemplazamos ya esto y va a ser T por L sobre omega E y coseno de 45. Hasta ahí es simplemente reemplazar esto acá. ¿Okay? Fíjense lo que les decía hoy al comienzo, que como E está dividiendo a todos los términos, yo puedo simplificarlo, no hay problema. Ahora, de un lado, fíjense, yo podría agrupar, acá vamos a ver qué tenemos de dato y qué tenemos de incógnita. Datos son el I, las longitudes también son datos, acá la longitud, la sección es dato, y de incógnita, fíjense que tenemos T y el Q admisible, que era el que nosotros necesitamos hallar. Vamos a agrupar por un lado, o sea, el T voy a pasar al otro lado. Vamos a ver qué nos queda. Eh, eh, a ver, esperen un segundito. Ya vengo. Acá estoy. Estaba mirando porque no me estaba cerrando algo. Vamos a hacer un resumen acá de lo que hicimos y les explico qué pasó. Hasta ahora nosotros agarramos y íbamos a armar una ecuación de compatibilidad en donde encontrábamos un X que era relacionado con los tensores, ¿cierto? Y nuestra viga, que es la que nosotros estamos trabajando, va a tener dos estados de carga, ¿sí? El Q admisible que no conocemos y este X que era generado por los tensores. Ahora, fíjense de que tanto el Q admisible como el X son incógnitas, ¿sí? Entonces, al nosotros hacer la ecuación de compatibilidad, esta que estábamos acá,
esta, ¿sí? Nos va a quedar de incógnita el Q admisible y el X. Colocar el T no nos sirve mucho, ¿por qué? Porque acá con esto que vamos a despejar acá, nosotros tenemos que armar un cálculo de reacciones y solicitaciones proporcional, que ya le voy a explicar, y eso solamente lo podemos hacer sobre la viga, ¿sí? Utilizando el X, digamos, y el Q admisible. No podemos hacer el cálculo de solicitaciones con T porque T tiene que ver con el tensor. Es decir, todo esto mismo que hicimos, yo tendría que dejarlo acá, utilizar esta expresión que tiene en cuenta AX, y esta otra, esta que está acá, dejarlo en función de X también, ¿sí? Entonces, esta última parte acá corregimos para que quede todo en función de X y podamos hacer lo que yo le estaba comentando. Es decir, acá reemplacé y dejamos como estaba antes, ¿sí? Fíjense, con el X, sin reemplazar todavía el valor que hayamos acá. Y acá, en este caso del tensor, fíjense de que yo en esta misma relación, puedo sacar que T es igual a X dividido 2 veces el seno de 45. ¿Sí? Entonces, yo esta expresión voy a reemplazar en esto que yo hallé de Hooke. En vez de dejarlo T, voy a poner lo que vale T, que sería eso que hallé recién. Es decir, X dividido, acá ya le voy a agregar acá, 2 por seno de 45. ¿Sí? Porque, otra vez les repito, nosotros vamos a hallar ahora el cálculo de carga, de solicitaciones para la viga, ¿sí? Dejando como incógnita X y Q, ¿sí? Pero la viga solamente está cargada por el X y el Q admisible, ¿sí? Los T tienen que ver con los tensores, es decir, no me sirve como carga dentro de la viga. Yo tengo que esos T transformarlo en la carga sobre la viga mediante X, que es lo que hicimos hoy, ¿sí? Entonces, por eso yo esta expresión tengo que dejarla en función de X y en función de Q admisible. No sé si se entiende eso que corregí. Sí, Pablito. Sí, sí. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer lo que les decía hoy. Despejamos nuestra X, ¿sí? Por un lado, y el Q por el otro. Es decir, vamos a escribir otra vez acá. 5 por Q admisible, por L a la cuarta, por el 384. Y va a ser igual a X. Podemos sacar factor común, ¿cierto? Y va a quedar L cubo sobre 48i más, fíjense que acá tenemos sigma, seno 45, 2 y seno 45. Todo eso sobre L. Bueno, estos son todos datos. Fíjense, vamos a ver. Vamos a ir reemplazando. Esto va a quedar igual a X por el L al cubo sobre 48i sería. L lo voy a poner en centímetros, así serían 800 centímetros al cubo dividido el 48 por, fíjense que nuestro I era 9800 centímetros a la cuarta. Entonces dejo todo en centímetros y no hay problema. Me queda 1088,44. Esto, fíjense, centímetro al cubo, centímetro queda sobre centímetro, la unidad. Acá también tengo 800, ojo acá, fíjense que esto es el L del tensor. Nosotros acá al reemplazar pusimos el L del tensor, ¿sí? Esto es el L del tensor, que sacamos hoy al comienzo, que era igual a, acá arriba, ¿sí? Esto, 5,66.
Eso, mucho cuidado porque si no. Entonces, 566 dividido el área, que era 5 centímetros, por coseno de 45, por 2 por seno de 45. Me da 113,2. Y fíjense acá también, como esto es centímetros, esto está en centímetros, y este de acá está en centímetros cuadrados, se simplifica y me queda sobre centímetros. Esto por un lado sería igual a 1201,64. 1 sobre. Ahora, de este lado yo tengo, esto es dato, 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 nos va a quedar Q admisible por, sería 800 a la cuarta, que sería el L a la cuarta, por 5, dividido 384 por I, que era 9800. Y esto me queda 544.217,69. Y fíjense acá que esto es centímetro a la cuarta, esto es centímetro a la cuarta, entonces esto queda adimensional. Pero este es el que tiene la unidad, o sea, el Q admisible es el que tiene kilonewton sobre centímetro. ¿Sí? Por eso es que el resto queda adimensional. Vamos a hacer, vamos a continuar, me va a quedar, en síntesis, mi X tiene que ser igual a SQ admisible por el 544, 217,69. Y acuérdense que acá este estaba multiplicando a un 2000, es decir, va a pasar, el valor este era 1201,64. Y esto era 1 sobre centímetro, unidad. Como les decía, este Q es el que tiene la unidad, que le podemos poner, por ejemplo, kilonewton sobre centímetro. Y fíjense que X es una fuerza, o sea que su unidad, su resultado, tendría que ser en kilonewton. ¿Sí? Y ahí es que se simplifica este con este, por eso queda kilonewton. Por eso le decía que este tiene, el Q admisible tiene su unidad. Ahora, esto quedaría 544.217,69 dividido el 1200 este, me da 452,9. Y esto es 6 por el Q admisible. Fíjense lo que les decía. Tenemos nuestra incógnita acá, tenemos esta incógnita acá. Pero ahora, para hacer el cálculo de, bueno, reacciones y solicitaciones, vamos a proponer lo siguiente. Como es una viga simplemente, o sea, es una estructura simétrica, con cargas simétricas, ¿sí? Este valor de Q admisible nos va a generar solicitaciones que son proporcionales, es decir, por ejemplo, vamos a escribir acá. Yo voy a tener mi viga, ¿sí? Con la carga admisible esta, con la carga distribuida y con el X. ¿Sí? Esto me va a generar nuestros diagramas de solicitaciones, ¿cierto? Por ejemplo, va a ser la carga distribuida, va a tener el diagrama de corte, sería así. Sube la reacción, baja el carga distribuida, sube el X y vuelve a bajar. Va a subir ahí, más o menos así. Y bueno, esfuerzo normal no tiene.
Sobre todo el que nos interesa a nosotros ahora es el momento flector. ¿Por qué? Porque estamos por dimensionar a flexión. Toda esta viga está trabajando a flexión. Entonces recuerden de flexión que su expresión de dimensionamiento era el famoso sigma igual a m sobre w. ¿Sí? Esta es la ecuación de dimensionamiento de flexión. Entonces lo que nosotros necesitamos es determinar m sobre todo. Entonces, si nos enfocamos en el momento flector, vamos a tener que, si yo pongo que esto vale, por ejemplo, 10 kilonewton por metro, X, fíjense, que va a variar, va a valer 452,9 por 10. O sea que va a aumentar también 10 veces. ¿Sí? Y por lo tanto, este va a tener su diagrama de momento flector en función de estos valores. Ahora, si yo tengo de que esto vale 2 kilonewton por metro, esto también va a estar multiplicado por 2, por lo tanto va a aumentar el doble. ¿Sí? O va a valer, va a ser proporcional a 2. Entonces el momento flector ahora va a ser proporcional a 2. Es decir, como todas las cargas están en función de este Q admisible, las solicitaciones, o sea, cuando yo cambio el Q admisible va a cambiar todas las cargas. Entonces todas las cargas van a variar de forma, de igual forma, ¿sí? En igual proporción. Por lo tanto, el diagrama de momentos flectores para cualquier valor de carga Q va a variar proporcionalmente, es decir, para 1 va a valer un valor, para 2 va a ser el doble, para 3 va a ser el triple y así. Entonces, la forma del diagrama de momento flector va a ser siempre la misma. Lo único que van a variar son los módulos, digamos, ¿sí? El valor total. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer acá es, teniendo en cuenta eso, que nuestro Q valga 1 kilonewton por metro. Entonces, acá, este lo vamos a poner 1 kilonewton por metro. Hay que tener cuidado acá con las unidades de esto quedaba. Vamos a dejarlo así. Fíjense, esto queda por centímetros. Teniendo en cuenta esto, sin colocar esto. ¿Sí? Entonces, por centímetro. Si yo supongo que Q vale 1 kilonewton por metro, entonces mi X, ¿cuánto va a valer? Va a ser igual a 452,9 por 1 kilonewton por metro. Pero para poder simplificar con este centímetro, yo tengo que hacer la equivalencia, vamos a decir, 100 centímetros con 1 metro. ¿Sí? Entonces, este se va a ir con este y este se va a ir con este. Es decir, X me va a quedar igual a 452,9 dividido 100. Me va a dar 4,529 kilonewton. ¿Estamos? Entonces, de esta forma nosotros proponemos un Q unitario, ¿sí? Que nos va a generar un diagrama de momento flector unitario, y debido a que la carga X también está relacionada a ese Q. Entonces, con estos valores nosotros podemos calcular la solicitación. Que para el dimensionamiento nosotros necesitamos la máxima. Entonces, simplemente calcular a la mitad de la luz. Es decir, vamos a hacer el Pablito, momento. Sí, ese Q siempre proponemos que sea 1. sí, y es lo más fácil. O sea, por eso le decía, Ah, puede ser cualquier valor, ¿viste? Porque siempre va a ser sí. proporcional, pero lo más fácil es ponerle 1 si no modificas casi nada, digamos. ¿Se entiende? Ah, ok, sí. Bueno, entonces, eh, ah, ah, ah,
el momento flector en C, que era la mitad de la luz, vamos a calcular acá. Vamos a ver, esto era RA, era RB. Vamos a tener RA va a ser igual a la carga de 1 kilonewton por metro por 8 metros menos el 4,529, por eso dividido 2. Ahí eso también va a ser RB. Sería 8 menos 4,529 dividido 2. 1,74. Entonces acá vamos a tener 1,74 kilonewton. Esto estábamos hablando acá, ¿cierto? Entonces, dijimos que esto es positivo y esto es negativo, los sentidos de los giros, ¿cierto? Este, fíjense que está positivo, por eso queda así, por 4 metros, que es la mitad de la luz, ¿cierto? Menos la carga, que es 1 kilonewton por metro, por 4 metros cuadrado sobre 2. Ahí. Bien. Esto tendría que ser igual a... Dice que es menos 1,04 kilonewton metro. Este es nuestro momento flector máximo, que nosotros tendríamos que meter acá en la expresión M sobre W. De esta forma, esto es dato, y esto es lo que nosotros ponemos acá. De manera de que, o sea, acá tendría que ser menor o igual al sigma admisible, que este era el dato, ¿sí? Esto nosotros podemos calcular y verificamos acá. Pero esa verificación va a quedar para un Q de 1 kilonewton por metro, ¿sí? Entonces, nosotros, si queremos hacer de esta forma, vamos a tener que proponer un 2, un 3, un 4, hasta que esta relación o sea igual o sea superada. ¿Se entiende? Es como ir haciendo iterativamente. ¿Se entiende eso? Entonces es un trabajo súper engorroso, pero, es decir, a ver si me explico mejor. Esto yo tendría que poner acá, menos 1,04 kilonewton por metro, ¿cierto? Y pasarlo a centímetros por el hecho de que, por 100, por el hecho de que el W está en centímetros, que era 6,53. 6,53 centímetros cúbicos. Esto nos va a dar este sigma, que es, le vamos a llamar tensión de trabajo, o sea, se llama tensión de trabajo o tensión real, y va a ser igual a, fíjense, dividido 6,53 menos 0,159 kilonewton sobre centímetros cuadrados. Y fíjense de que nuestro sigma admisible estaba en megapascales, era creo 25 megapascales. Y bueno, acá recuerden siempre, esto es kilonewton por centímetros cuadrados. Recuerden siempre de que en acero las tensiones positivas y negativas son iguales porque el material trabaja igual. O sea que acá, si este valor, ahora vamos a convertir, si este valor está lo mismo pero en sentido con otro signo, digamos, acá esto siempre hay que considerarlo en valor absoluto. Digamos. Megapascales, ¿alguno se acuerda? A ver, yo sé que un pascal es igual a newton sobre metro cuadrado. ¿Que no? Entonces, megapascales por 10 a la 6.
por 10 a la 6. Voy a buscar acá. Bueno, esta es la conversión, entonces de los 25 megapascales nos quedan 2,5 kilonewtons por centímetro cuadrado. Fíjense de que haciendo Q igual a 1, nuestra tensión de trabajo nos queda 0,15, o sea, es muchísimo menor a el 2,5. Entonces, lo que se podría hacer, o aumentamos el Q y probamos, por ejemplo, un 4, un 5, o hacemos todo este cálculo de acá, es decir, la reacción y la solicitación, dejándolo como incógnita a Q, es decir, dejándolo como un valor Q, así a secas. Que creo yo que por ahí es más rápido que hacer todo esto. Entonces, lo que tendríamos que plantear es que, como ya vimos acá, voy a volver a escribir, 452,9. Esto es el Q admisible y esto está en centímetros. ¿Sí? Ahora, esta es mi viga, esta es el Q admisible, y acá estaba el X. Yo acá voy a tener reacción en A y voy a tener reacción en B. ¿Sí? Vamos a armar todas ecuaciones dejándolo, bueno, obviamente como incógnita al Q, ¿sí? Y por el mismo hecho que yo les decía de que todo es proporcional, nosotros vamos a poder construir todo sin el valor de Q. Y por nuestra única incógnita es Q. Entonces, por ejemplo, reacciones vamos a tener, igual que hoy, la RA, pensé que esto es 4 metros. Es 4. RA va a ser igual a RB, porque es una viga simétrica con carga simétrica. Y vamos a tener que es Q, le voy a dejar como Q para no estar escribiendo Q admisible toda la hora. Va a ser Q por 8 metros dividido 2 más X dividido 2. Donde a su vez X es igual. Vamos a tener Q por 4 metros, sería operar nada más acá, más 4,452,9 por Q. Esto está en centímetros, fíjense. Dividido 2. Yo lo voy a pasar a metros, así queda equiparable con este. Quedaría Q por 4. Más esto para pasar a metro es 100 por 1, dividido 100. Que se va a quedar 452,9 dividido 100 por 2. Me queda 2,265 kilonewtons. ¿Ok? Esto sería, bueno, nuestro RA by kilonewton por Q. Esto sería el RA igual a R. Y fíjense que acá esto es esto también, o sea que podemos seguir operando, quedaría en síntesis, acá le voy a poner por esto. Hoy estoy re prolija, ¿no? Como que escribí donde quise, ¿no? Q por 6,265. Bueno, que es RA y RB, claro, no hace falta aclarar. Y así nos queda, ¿ok? Esto acuérdense que está en metros. Es un coeficiente que está en metros por el hecho de que esto lo vamos a considerar siempre kilonewton sobre metro. Ok, ahora en esta parte es muy importante esto de
ver este coeficiente en qué unidad les quedó, que en este caso nos había quedado en centímetros. Porque si acá, si no tenían en cuenta eso y no hacían la conversión acá de 100 centímetros, es 1 metro, y no simplificaban acá, fíjense que este coeficiente iba a estar en centímetros y este coeficiente está en metros, ¿viste? O sea, íbamos a sumar un 4 que está en metro con un 400, o en este caso dividido 2 iba a quedar 226, y no tiene sentido, ¿viste? O sea, iba a estar todo mal. O sea que acá si van a dejar expresado así el X en función del coadmisible, tengan cuidado del coeficiente en qué unidades les quedó, ¿sí? Porque eso después tienen que convertir. Eso es muy importante. Bueno, entonces con la reacción ahora sí, en función de Q, yo puedo calcular la solicitación esa que le decía, que vamos a determinar. Bueno, en estos casos, fíjense de que al tener esta fuerza hacia arriba, como les decía hoy, si ustedes hacen el cálculo poniéndole un valor como vimos hoy, vieron que acá a la mitad de la luz nos daba un valor negativo de tensión, de momento flector. Esto estamos ahora viendo momento flector. ¿Por qué daba un valor negativo? Porque por el hecho de que está esto estirando hacia arriba, me va a generar momentos negativos de este lado, ¿sí? Acá yo sé que es 0, acá yo sé que es 0. Pero fíjense de que entre este valor negativo que calculamos hoy y estos 0, acá yo puedo armar así y tengo que tirar el efecto, digamos, la solicitación hecha por la carga distribuida, ¿viste? Es decir, este va a generar acá una curva así. Y así. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Haciendo como hicimos hoy, ¿viste? El Q, considerándole 1, me daba negativo. Como yo sé que con cualquier Q, por el hecho de que son proporcionales, siempre va a ser negativo, no importa el Q que yo le dé. Va a ser más grande o más chico, pero siempre acá va a ser negativo. Y acá, si yo calculo, haciendo igual que hoy con el 1 kilonewton, si yo calculo para cualquier punto acá, me va a dar positivo, van a ver. Es decir, yo voy a tener un negativo acá y voy a tener positivo acá. Es decir, que en síntesis, el momento flector va a ser esto, ¿sí? Por esta misma razón acá nos podemos dar cuenta. Fíjense que, acuérdense que donde el esfuerzo de corte es 0, siempre va a haber un momento flector máximo. Es decir, yo acá voy a tener un momento flector máximo en este punto, donde está el X, y también voy a tener momentos flectores máximos en los tramos, o sea, entre el apoyo y el X, debido a las cargas distribuidas. Ahora, ¿cuál de estos es el máximo de toda la viga? Es lo que tenemos que determinar. ¿Cómo vamos a hacer eso? De la siguiente forma. Acuérdense acá, vamos a tener nuestro esfuerzo de corte, donde RA la lleva hacia arriba, ¿sí? Después, como les dije, esto en teoría va a coincidir acá. Esto estoy haciendo todo esquemáticamente, pero en teoría ustedes tendrían que verlo ya con la práctica nomás. O si no, probando como hice recién, ¿viste? Le damos un valor de 1 kilonewton y hacemos todo el cálculo. Y ahí nos va a dar un diagrama de momento y de corte representativo que después para cualquier valor de Q va a ser proporcional. Es decir, se va a mantener la forma. Van a cambiar los valores, pero se va a mantener la forma. Acuérdense, RA y RB son iguales, entonces este trámite tendría que ser igual. Y acá el X va a ser el que me va a cerrar. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Poner ahí al X. Y esto vamos a suponer que viene ahí.
la inclinación acá tiene que pasar por ese 0, por eso hago así. Este sube acá y después baja y se une. Así quedaría armado el diagrama de corte. Entonces, como les decía, a ver acá. Como yo les decía, para poder hacer la verificación, fíjense que nosotros hallamos un RA en R, o sea, la reacción otra vez en función de Q. Teníamos la carga Q, que también era incógnita, y teníamos la carga X, que también tiene como incógnita Q. ¿Sí? Está todo en función de Q, que es el valor que nosotros necesitamos obtener o despejar. Que, como les dije, les recuerdo, habíamos despejado, o sea, vamos a despejar a partir de la ecuación de dimensionamiento a flexión. Era el sigma sobre M sobre W. Y el MS es el M máximo, pero ahora, como les decía, tenemos 3 momentos que van a ser posiblemente máximos, donde los cuales 2 son iguales. A este le podemos llamar momento flector 1 y a estos 2 van a ser momentos flectores 2. ¿Sí? Este podemos calcular, ¿sí? No hay problema, pero este, para calcular este o este, digamos, no sabemos en qué posición está, es decir, esta distancia acá está a una distancia X que no conocemos, tenemos que hallar esa distancia X y ahí recién vamos a poder calcular el MF2. ¿Sí? Vamos a calcular primero entonces el MF1, que es igual como ya hicimos hoy. ¿Y por qué calculamos estos dos? Porque tenemos que ver cuál es el mayor para poder usar en la fórmula de dimensionamiento. Entonces vamos a calcular los dos y el mayor de eso es el que vamos a usar. Entonces, momento flector en 1, dijimos que era RA, que es esto, Q por 6,265. Fíjense que está girando en sentido positivo. Ponen siempre si es positivo, así es negativo. Y yo me estoy parando en esta sección, ¿sí? En C. RA positivo por 4 metros. Acá acuérdense que esto también está al metro, entonces está bien. Menos la carga Q distribuida, digamos que era Q por 4 metros por 4 metros sobre 2. Entonces queda 4 al cuadrado sobre 2. Y este me va a quedar un momento flector en función de Q. Que sería Q por 6,265 por 4 menos el 4 al cuadrado sobre 2. Me queda 17,06. ¿Estamos? Eso sería, bueno, en la unidad que esté acá, que es 2 metros. Bien. Metro cuadrado. Ahora hay que ver el otro, el de momento flector 2. Pero para eso dijimos que tenemos que ver el X. Para eso planteamos una expresión de corte donde X es igual a 0. Es decir, vamos a hallar el Q donde es igual a 0. Que corresponde a un X dado. A ver. Un Q de X que sea igual a 0. ¿Sí? Fíjense que acá el corte es 0, entonces está a una distancia X. ¿Cómo hacemos eso? Armamos una función. Acuérdense, siempre nos paramos en una sección acá y miramos hacia la izquierda a ver qué tenemos. Vamos a tener el RA positivo, que va a estar subiendo. Sería Q por 6,265 y va a estar bajando la carga distribuida que es Q por un X. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a 0. Y de ahí despejamos el X, ¿sí? Que es la incógnita que tenemos. X, acá, o sea, no vayan a confundir este X con el X que estábamos trabajando hoy acá de fuerza, ¿sí? Está a unas distancias. Ustedes si quieren pueden ponerle otra nomenclatura si no se les mezcla. Esto quedaría, pasamos este del otro lado y queda el Q, fíjense que pasa dividiendo, y esto es 6,
No metí la pata. Es el RA menos el Q por X. Está bien. Entonces, X va a ser igual. Esto pasa acá y el Q pasa dividiendo. Queda 6,265. Que sería en realidad por acá, dice. A ver, voy a chequear esto. ¿Cómo me di cuenta acá que estaba el error? Fíjense de que el X me da 6,265. Y me está diciendo, fíjense que acá estaba hasta acá, donde está X, son 4 metros. O sea que me dice que mi X está acá recién, o sea que por acá recién hay un Q igual a 0. Y eso no verifica con lo que hoy estuvimos analizando. Entonces me puse a revisar a ver dónde metí la pata y metí la pata acá en RA. Fíjense que RA y RB va a ser igual al Q que baja, que es esto, pero el X va hacia arriba, o sea que acá no es más, sino que es menos. Entonces corrijo este de acá, corrijo este de acá, corrijo este de acá. Sería menos acá, y acá también. Menos. Me queda 4 menos 2,265, queda 1,735. Esto está en metros. Entonces ahí cambio este acá, cambio este acá. Y ahí sí tiene más sentido. Por eso me llamó la atención también que acá dio positivo y no dio negativo. Vamos a ver si con esto cambia. Sería 1,735 por 4 menos el 4 al cuadrado sobre 2. Me queda menos, ahora sí, 1,06. Así tendría que ser. Y acá 1,735. Esto queda que es 1,735. Que ahora sí tiene sentido de que el X esté antes del 4 metros. ¿Se entiende? No sé si me siguieron en esa parte. Sí, Pablo. Bien. Entonces, acá, ahora sí tiene sentido. El X es, voy a calcular el MF2, que va a estar a 1,735 metros. Y eso va a ser igual a la reacción RA, que es Q por 1,735 metros, por la distancia, que también es 1,735 metros, menos el Q este, la carga distribuida, que sería Q por 1,735 al cuadrado sobre 2. Esto queda igual a Q por 1,505 metros también al cuadrado. Bueno, ahora sí, fíjense entre el momento flector 1 y el momento flector 2. Este tiene menos 1,06 y este tiene más 1,505. No importa tanto como es a 0, no importa el signo, porque en tracción y compresión son lo mismo, pero importa el módulo. Fíjense de que estos dos, el mayor no es 1,06, sino que es 1,505. Entonces, el momento flector 2 es el que vamos a usar para dimensionar. Entonces, ahora sí,
nuestra tensión de trabajo tiene que ser igual al momento flector máximo, que en este caso es el 2, sobre el W. Y eso tiene que ser menor o igual al sigma admisible. ¿Sí? Nuestro sigma admisible, dijimos que era 25 megapascales, esto tenemos de dato y esto tenemos de dato. Si nosotros a partir de esta igualdad planteamos como igualdad, a esta desigualdad, digo, la única incógnita que vamos a tener acá van a ser el Q. Entonces de ahí yo voy a poder despejar. Fíjense, voy a tener Q por 1,505 metros al cuadrado dividido. Esto me conviene pasarlo a centímetros porque tanto este como este están en centímetros. Entonces lo voy a multiplicar acá. 1 metro cuadrado tendrían 100 centímetros al cuadrado. Y el W dijimos que era 6,58, creo. 6,53 centímetros cúbicos. Y esto lo vamos a poner igual al 25 megapascales, que era nuestra tensión admisible, que corresponde a 2,5 kilonewton por centímetro cuadrado. ¿Ok? Y fíjense que acá la única incógnita es Q. Si despejamos Q, vamos a tener Q es igual a 2,5 kilonewton por centímetro cuadrado. Acá este pasa multiplicando por 6,53 centímetros cúbicos. Y este le voy a poner sería 1,505 por 100 al cuadrado. 15.050 centímetros cuadrados. Fíjense, esto de acá abajo queda centímetros a la cuarta y esto queda en centímetros. Entonces me va a quedar kilonewton sobre centímetro. Es decir, va a ser 2,5 por 6,53 dividido 15.050. Y esto es 0,10847 kilonewton sobre centímetro. Lo pasamos a metro, que por ahí es una medida más amigable para nosotros. Sería multiplicarlo por 100. Entonces, el Q admisible va a ser igual a 10,85 kilonewton sobre metro. Y esto viene a ser lo que estábamos buscando. Fíjense que hoy cuando probamos con el Q igual a 1 kilonewton por metro, nos daba una tensión de trabajo muy inferior, digamos, a la real. Fíjense si relacionamos acá a ver qué porcentaje es esta tensión de trabajo de la tensión admisible. Es decir, hacer 0,159 dividido 2,5, tenemos que es el 6,36%. ¿Sí? Teníamos hoy haciendo el 1 kilonewton. ¿Sí? Y ahora la nueva es 10,85. O sea que aumentó 10,85 veces. Si yo aumento esto, 10,85 veces viene a ser más o menos cercano al valor de la tensión admisible. ¿Se entiende más o menos? Entonces, a modo de resumen, teníamos una estructura ya dimensionada con todos sus elementos, es decir, los dos tensores, la viga simplemente apoyada, y nos pedía determinar la carga admisible. ¿Sí? Nosotros, para poder despejar esa carga admisible, teníamos que valernos del dimensionado a flexión, que es lo que más conocemos, digamos. ¿Sí? Como le explicaba, digamos, teníamos como 3 frentes,
¿sí? Las cargas, las propiedades geométricas y las tensiones, ¿sí? En este caso, la incógnita eran las cargas. Entonces, a partir de los otros dos elementos, teníamos que hallar una relación que nos permita despejar ese valor. ¿Por qué verificamos por medio de flexión y no en la tracción de los tensores? Porque generalmente los tensores, por el hecho de esta viga que, bueno, mide 8 metros y tiene un perfil 300, digamos, el desplazamiento que tiene es muy pequeño y los tensores para llegar a romperse van a tener que soportar mucho más que eso, ¿sí? Si quieren, acá deberíamos verificar también. O sea, acá se obtuvo un Q admisible que nos permite, o sea, un Q admisible que soporta la viga. Tendríamos que verificar de que este Q admisible soporte también el tensor. ¿Cómo vamos a hacer eso? También, fíjense que el tensor trabaja, como habíamos dicho hoy, por Hooke. O sea que el sigma de trabajo del tensor era la tensión sobre el área, ¿sí? Y esto tiene que ser menor o igual al sigma admisible, que también es igual al de la viga porque ambos son a cero. Este T estaba en función de X. Acuérdense que era, acá estamos, 2,45. ¿Dónde está? Acá. T era igual a X sobre 2 por seno de 45. Entonces acá tenemos X sobre 2 por seno de 45. Por omega, digamos. A su vez, X era igual a Q por 452,9 centímetros. ¿Sí? Y esto todo por 2 por seno de 45 por omega, que era 5 centímetros al cuadrado. Y esto tiene que ser menor o igual al sigma admisible. También para este caso habría que ver cuál de los dos es el que falla primero, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos hacer es o colocar acá el Q este y verificar si funciona, o directamente hacer lo mismo que hicimos acá, es decir, reemplazar este por 2,5 kilonewton sobre centímetros al cuadrado y despejar este Q, ¿sí? Fíjense, acá yo voy a despejar. Esto sería Q admisible para la viga. Esto sería Q admisible para el tensor. No van a coincidir, pero el que nos va a determinar el Q admisible de la estructura va a ser el menor. Ahora les voy a explicar por qué. Fíjense, si despejamos de acá, vamos a tener que es 2,5 por 2 por seno de 45 por 5 dividido 452,9. A ver si metí bien todo. Sí. Y esto por 100 me da 3,90 kilonewton por metro. Ahora fíjense lo que pasa. El tensor tiene un Q admisible bastante menor al de la viga. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que justo yo le estaba explicando. Esta carga va a ir aumentando, ¿cierto? Va a ir aumentando, la viga se va a ir deformando y el tensor, o sea, los dos tensores también se van a ir deformando. ¿Qué va a pasar? Cuando llega a 3,90, el tensor va a estar estirado hasta su límite. Si llega a 4 kilonewton, los tensores se van a cortar. Si los tensores se cortan, esta viga ya no va a estar con X
¿sí? Ya X va a desaparecer porque los tensores se cortan, ya no tienen efecto. Entonces automáticamente la carga sobre la viga aumenta un montón, ¿sí? Fíjense que esta viga estaba aguantando la carga admisible, pero ayudada por los tensores. Si los tensores no están, va a tener que soportar mucho más. Entonces, si yo pongo como Q admisible el que obtuve solamente para la viga, fíjense que cuando llega a 1085 recién falla la viga, pero mucho antes fallaron los tensores. Entonces, el Q admisible va a estar dado por el que falle primero, ¿sí? Volviendo a lo que estábamos hoy, teníamos que llegar a una expresión que nos permita despejar el Q admisible, ¿sí? Es lo que hicimos. Entonces, primero tratábamos de analizar la viga por un lado y los tensores por otro lado, ¿sí? Pero siempre relacionándolos en el punto C. Por eso es que hicimos este primer paso al comienzo de analizar los estados de cargas teniendo en cuenta a la viga actuando sola y el efecto de los tensores como una fuerza. Esa fuerza X era una composición de los efectos del tensor y podíamos hallar un descenso en el centro de la luz, ¿sí? Con la carga distribuida y con esa fuerza X. Después de eso lo teníamos que relacionar a lo que pasaba verdaderamente en el tensor mediante esta relación geométrica que les explicaba hoy que podíamos hallar porque las deformaciones son pequeñas. Ahora, armando todo eso podíamos obtener una expresión de X, ¿sí? O sea, de la fuerza X en función del Q admisible. ¿Por qué hallamos eso? Porque yo les explicaba de que si bien los dos son incógnitas, nosotros después las reacciones y las solicitaciones las podíamos calcular por el hecho de que como es una viga todo simétrica y las cargas dependen de sí, el aumentar una aumenta la otra y por lo tanto es todo proporcional, es decir, los diagramas de solicitación y las reacciones siempre van a ser proporcionales sin importar el valor de Q que tengamos. Por eso nosotros podíamos armar una relación así entre X y Q y trabajar solamente con eso, ¿sí? Si existía, por ejemplo, acá una fuerza P que no dependía de Q, ya esto no íbamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque Q iba a aumentar, pero P iba a mantenerse siempre constante, es decir, el diagrama de momento flector y el de corte no iba a ser proporcional, sino que iba a ir cambiando su forma en función de que aumente o disminuya Q. Entonces, como todas las cargas dependen de Q, sí podíamos hacer esto. Ahora, probamos esto que les había dicho de ver, bueno, voy a ver si Q vale 1, cómo se comporta la estructura. Y vimos que era muy inferior la tensión de trabajo a la tensión admisible. Entonces, teníamos un camino, iterar hasta, o sea, probar distintos Q hasta llegar a un valor próximo a 2,5 o plantear todo con X y Q como incógnita, que es lo que hicimos acá. Fíjense que hallamos las reacciones, ¿sí? Dejando siempre como incógnita a Q, ¿sí? Y esto podíamos hacerlo por el hecho de eso que les explicaba, que todo es proporcional, entonces no hay problema. Después, como en la fórmula de flexión para dimensionar necesitamos el momento flector máximo, acá teníamos que verificar si el 1 o el 2 era el máximo. Entonces calculamos ambos y ahí verificamos cuál era el máximo. ¿Qué pasó? Para calcular el momento flector 2 necesitábamos hallar la posición en donde se producía y ahí es que aplicamos la propiedad de que donde el corte es 0, ahí hay un momento máximo. Siempre en carga distribuida, ¿cierto? Entonces, despejamos de una ecuación de Q igual a 0, despejamos un X y en ese X calculamos el momento flector 2. De esos dos sacamos el momento máximo y pudimos despejar, como les había dicho, a partir de la ecuación de flexión, despejamos el valor de Q. Pero todo esto para la viga. Y como les expliqué recién, teníamos que verificar de que también se verifique el tensor. Y ahí encontramos de que la carga admisible del tensor era mucho menor a la de la viga. Entonces, sí o sí, la carga admisible de toda la estructura es esta, que es la menor. Así que este sería el resultado final.
tengan cuidado así cuando hay estructuras que están compuestas por varios elementos, cada elemento por separado tienen que hacer el análisis de cada elemento. Si nosotros dejábamos acá solamente para la viga el coadmisible, iba a estar mal porque no tuvimos en cuenta que el tensor también está trabajando y puede romperse antes, que es lo que pasa efectivamente. Entonces más o menos hasta ahí teníamos que verificar sí o sí. ¿Se entendió algo? ¿Alguno que quiera preguntar algo? Por ahí voy rápido y mezclo todo, pero bueno, si tienen preguntas. Perfecto, Pablito. Yo entendí bien. Está muy Está bien, bueno. che. Yo también entendí. Gracias. De lujo ¿Lo entonces. grabaste Pablito? Sí, está grabando, así que yo le paso a Joa y ellos seguro suben al canal. Hay que, si no suben pronto, avísenme nomás y les recuerdo para que suban. Por ahí tienen muchas cosas y no se sube rápido. De una. Bueno, estamos entonces por hoy. El próximo sábado, cualquier cosa estoy avisando a los chicos para que publiquen. Si tenemos estabilidad 2 o tenemos estabilidad 1, depende de cómo vayamos. Por ahí en estabilidad 1 no hay tantas dudas, por eso damos más estabilidad 2. Así que avisa nomás cualquier cosa, todos tienen mi número. Nos vemos chicos y gracias por estar. Vamos. Gracias, Pablito. Gracias, Nos Pablito. vemos. Nos vemos, pues.